Esperando que estén bien y que sigan estudiando. Hemos terminado una primera parte del ciclo repaso. Hemos ya repasado desde los inicios hasta, ¿no?, el final de la historia universal, lo que nos pide el prospecto de la Universidad de San Marcos. Y ahora, en esta segunda parte, buenos días, Cuya. En esta segunda parte, pues vamos a intensificar ese repaso. ¿Ya? Vamos a hacer un segundo repaso, eh, ya que el examen de admisión va a ser todavía en abril. Así que vamos a utilizar nuevas preguntas para pulir pues lo que ya sabemos, en este caso sobre la prehistoria y la edad antigua. Muy bien. Este material se los he enviado por internet. Ustedes ya lo tienen. Ahora vamos a resolverlo juntos. Ya, en esta oportunidad vamos a revisar la prehistoria y la edad antigua. La próxima semana vamos a repasar nuevamente lo que fue la Edad Media. ¿Está bien? Entonces, muchachos, nosotros ya hemos visto la teoría, ya hemos visto preguntas al respecto, así que ahora falta pues consolidar, ¿no?, eso que hemos aprendido con más preguntas, ¿ya? Y aclarar pues algunos aspectos, como también absolver pues las preguntas que ustedes tengan, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos de frente. ¿O hay algo pendiente? Buenos días, Angelo. ¿Qué tal? Buenos días. Creo que sí hay algo pendiente, ¿ah? A ver, un ratito. Lo que está pendiente es las domiciliarias de la semana pasada. Seguramente que eran sus respuestas, ¿no? A ver, estoy buscando la dirigida de la semana pasada. Ahí está. Muy bien. Esto es lo que repasamos la semana anterior. La Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Esto lo hemos resuelto. Se me borraron las claves, pero lo hemos resuelto. Vamos a la última parte, que es lo que falta, las domiciliarias. Ahí están. Muy bien, entonces resolvamos estas 5 domiciliarias para no tener dudas, ¿no? Pues era la A, era la B, vamos a confirmarles sus respuestas. Muy bien, a ver. A finales de 1945, y con la mediación de Estados Unidos y la Unión Soviética, nacionalistas y comunistas realizaron una serie de negociaciones. Allá, estas negociaciones fracasaron, por ello se reinició la Guerra Civil China. Entonces, aquí lo que nos hace recordar la pregunta es que en la historia de China, ¿ya? Se vivió una guerra civil. ¿Recuerdas? En los años 30 del siglo XX se vivió una guerra civil en China. En esta guerra civil se enfrentaron dos bandos. El bando nacionalista, ahí está el nombre, el bando nacionalista, dirigido por Chiang Kai-shek, y el bando comunista, liderado por Mao Zedong. Muy bien. Eh, ¿Por qué nos ubican a finales del año 45? Porque recordamos que durante la Segunda Guerra Mundial, que concluyó en el año 45 justamente, estos dos bandos, el nacionalista y el comunista, hicieron un pacto, una alianza, debido a que un enemigo extranjero los estaba invadiendo, los japoneses. Así que por más que los nacionalistas y los comunistas eran enemigos, dieron la mano para luchar contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero acabó la guerra en el 45 y a pesar de la mediación de Estados Unidos y la Unión Soviética, las negociaciones entre estos dos bandos fracasaron y la guerra civil se reanudó, se reinició. Muy bien. Del texto anterior podemos afirmar ya el contexto internacional.
Podemos afirmar en el contexto internacional que se, allá, pues, a ver, nos han puesto en el año 1945 en adelante, pues, ¿cuál es el contexto internacional? La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, la Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Ya? Y la Guerra Fría consistió en que decíamos, en que la Unión Soviética quería extender su ideología, su sistema socialista por Europa, por Asia, y Estados Unidos va a buscar detener esa expansión. Y ahí chocan. Muy bien. En el caso de Asia, la Guerra Fría se desarrolla en el continente asiático debido pues a que Mao Zedong y los comunistas llegan a tomar el poder en China y convierten a China en una república socialista, la China popular. Muy bien, entonces, buscando una alternativa que tenga que ver con lo que estamos señalando, pues encontramos únicamente a la C. Ya se contribuyó a la cristalización de la Guerra Fría en el este de Asia. Así es, esa guerra civil entre nacionalistas que defienden un régimen capitalista y comunistas, pues contribuyó al desarrollo de la Guerra Fría en Asia Oriental. ¿Sí? Hasta el triunfo, pues, de Mao Zedong en 1949. Muy bien, espero que hayamos coincidido en clave, chicos. La C. ¿Ya? Vayamos a la siguiente. A ver, dos. Durante la Guerra Fría hubo diversas zonas en el mundo de interés estratégico para las grandes superpotencias, que sabemos eran Estados Unidos y la Unión Soviética. En algunos casos, esas zonas eran importantes porque contenían recursos naturales abundantes, y en otros casos, por la ubicación geográfica. Una región importante en ambos casos, es decir, que contaba con recursos naturales y que además tenía una ubicación estratégica para la Guerra Fría, ¿cuál fue? A ver, los chicos ya comienzan a participar en el chat. A ver, ya. Ah, vemos que hay una duda acá, ¿no? A ver, por ahí me plantean que puede ser la A o puede ser la B, ¿no? Ujú. ¿Irán o Corea? Mm, a ver, Irán, está ganando Irán en las respuestas. Mm, a ver, ujú, ya están apostando por la A, por Irán los chicos. A ver, muy bien, ya. Ok, entonces la mayoría considera que es la A, Irán. A ver, seguramente porque habíamos repasado la semana anterior que Irán en 1979 vivió una revolución islámica, donde Irán no adoptó ni el capitalismo ni tampoco el comunismo. Irán se convirtió en una república islámica, teocrática, donde la ley islámica sea la que rija la sociedad iraní. Pero con esto, Irán rompió con Estados Unidos, que estaba influenciando fuertemente sobre Irán en las últimas décadas. E Irán se volvió desde ese momento hasta el día de hoy en un enemigo para los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, ¿por qué razón están buscando la respuesta Irán? Este,
Pues porque en efecto Irán contenía petróleo, contiene petróleo y está en una ubicación geográfica importante, ¿no? El Medio Oriente. Ya, muy bien. ¿Y a qué guerra se referirían? Porque nos están hablando de zonas donde van a chocar los intereses de las grandes superpotencias. Tal vez estarán recordando la guerra entre Irak e Irán, donde Estados Unidos pues apoyó a Irak para que éste derrote a Irán. Así es, ¿no? A eso algunos lo han llamado, así es, Santos, la Primera Guerra del Golfo, ¿ya? Aunque mayormente se le conoce como la Guerra del Golfo a la guerra que se dio después entre Estados Unidos y un montón de países amigos contra Irak. Irak, ¿ya? La Guerra del Golfo del 91 es contra Irak. Irán no estuvo en la Guerra del Golfo. Estuvo en la guerra anterior, en los 80, la guerra Irak-Irán. Ahora, pero Corea también tiene recursos naturales y Corea también tiene una posición geográfica importante, porque el costado de Corea está China y ¿cuál era la tendencia en ese momento? Que el comunismo avanzaba de la Unión Soviética, Mongolia, China, ¿ya? Corea del Norte, muy bien, pretendía el comunismo seguir avanzando, sobre todo Corea, y continuar hasta Japón. Así que era necesario para Estados Unidos intervenir y evitar que el comunismo avance sobre toda Corea. De allí que Estados Unidos vaya y enfrente a Corea del Norte, que era comunista ya en ese tiempo, y defienda a Corea del Sur, que era capitalista. ¿Ya? Entonces, por eso, ambas posibilidades que ustedes han señalado, me parece que están bien, pero hay que quedarnos con una de ellas. ¿Ya? Muy bien, el autor de la pregunta, ¿ya? El autor de la pregunta, que no soy yo, el autor nos ha dado como respuesta Corea. Corea. Y la respuesta está bien, porque cumple con todo lo que pide el enunciado. Una guerra por el control de Corea entre las dos superpotencias. ¿Ya? Hay recursos naturales y tiene una ubicación geográfica estratégica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo dirán, pues por más que Estados Unidos apoyó a Irak para que este derrote a Irán, no vemos claramente en la guerra Irak-Irán un choque entre las superpotencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque Irán en esta guerra prácticamente estuvo solo o sola. Como Irán no era comunista, no recibió pues el apoyo de la Unión Soviética. Por ahí, ¿no? Armamento, eh, pero no como si Irán hubiera sido un país comunista, hubiera declarado comunista, entonces la Unión Soviética hubiera mandado pues grandes recursos a Irán, cosa que no ocurrió. Entonces, si hablamos de un conflicto tipo de la Guerra Fría, en que se enfrentan por el control de ese territorio dos bandos, un comunista y un capitalista, apoyado por Estados Unidos, apoyado por la Unión Soviética, eso claramente se ve en Corea o en Vietnam, pero en Irán no se ven estas características de manera completa. Por eso, si quiero quedarme con uno de ellos, porque Irán puede ser también respuesta, pero me parece que la más adecuada, la que cumple con todo esto, es la B. En ese sentido, pues le estoy dando la razón al profesor que creó la pregunta. ¿Ya? También vi esto y dije, puede ser Irán, pero habría que ver, ¿no? Si cumple con todo lo que pide en el enunciado. Y en efecto no cumple con todo. Así que me quedo con Corea. ¿Ya? Bien, chicos. La 3. A ver. En el siguiente mapa, el área encerrada dentro de este círculo representa uno de los eventos desarrollados durante la Guerra Fría, que hace referencia a este mapita, yo recuerdo, lo hemos estudiado, uy, ya, este mapita lo hemos visto, ahí está, vemos en el centro a Cuba, ajá,
Y unos misiles, hasta los han pintado de color rojo. Ah, el rojo pues representa a la Unión Soviética. Misiles soviéticos dentro de Cuba. Ajá, que tenían este radio, pues, de acción, podían llegar hasta la capital norteamericana, hasta Washington, pues ahí está. Muy bien. Eh, Listo. Este círculo, esta manchita que está acá rosada, dice, representa el bloqueo naval estadounidense, ya, que se va a encontrar los barcos de Estados Unidos con la flota soviética, los barcos de la Unión Soviética. Muy bien, entonces, ¿qué representa esta imagen? A ver, ¿qué representa? Me dicen que es la B, ¿ya? Que es barco, ¿ya? Areste también, para todos nos dice que es la B. Mm. ¿Por qué no se arriesgan, chicos? Todos escriben en el chat público, ¿no? Para todos, ¿ya? En privado me escriben en las respuestas. A ver, ¿qué dice la B que están contestando los muchachos? A ver, dice, el radio de alcance de los misiles soviéticos establecidos en Cuba, por supuesto. La B, así es. ¿Ya? Entonces, muy bien, Kevin, Santos, ¿no? Gianfranco, ya, Shirley, muy bien. Esa es la respuesta, la B. Bien, sigamos. No hay mayor comentario porque no veo otra posibilidad. La invasión aeronaval, la invasión de la Unión Soviética a Cuba, no. La amenaza era la invasión de Estados Unidos, ya que Cuba, para ese momento, ya se había declarado comunista con Fidel Castro. La Operación Pluto fue el ataque anterior. ¿Recuerdas el ataque a la Bahía de Cochinos? A eso se le conoció como la Operación Pluto. Curioso, ¿no? Pluto. Seis, perdón, cuatro. Ya, cuatro. La Guerra Fría, iniciada tras la Segunda Guerra, tuvo una serie de hechos históricos, bla, bla, bla. Muy bien, nos hablan de la crisis de los misiles, la caída del muro de Berlín. Ah, esto último. A ver, el derrumbe del muro de Berlín, uno de los principales símbolos de la Guerra Fría. Este evento es considerado como, este evento se refiere a la caída del muro. A ver, ¿qué es considerado? Pues, ¿qué respuesta tienen ustedes? Ya, el compañerismo. Ya, a ver, la D, aclara, Omar, ya, es fin la Guerra Fría, pero simbólicamente. Así es, estamos de acuerdo. Ya, la D, bien, Romero también dice la D, Lozano, Camila, muy bien. A ver, la D, así es, ahí está la D. La caída del muro de Berlín, hemos señalado que representó el fin de la Guerra Fría, pero su fin simbólico, no es el fin real de la Guerra Fría, porque dijimos que el muro de Berlín fue el principal símbolo de la Guerra Fría, entonces su caída, eh, pues es el fin simbólico de la Guerra Fría. Sabemos que esto ocurrió en 1989 y que el fin de la Guerra Fría, el fin real de la Guerra Fría, es cuando la Unión Soviética desaparece. ¿Ya? Y el momento en que establecemos que ya murió la Unión Soviética completamente es cuando Gorbachev, en la Navidad de 1991, renunció a la presidencia de la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, el fin de la Guerra Fría es en 1991, con la desintegración de la Unión Soviética. La caída del muro es su fin simbólico, como ustedes lo han señalado. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Ahí está, la D, correcto. Otra posible, no, no hay discusión al respecto. A ver, sigamos. La última. A ver, para mantener elevado el precio internacional del petróleo, principal fuente de ingresos de Irak, este país decidió invadir
a Kuwait, allá. A ver, recordemos. Irak en los años 80 había peleado contra Irán por la región petrolera del Chat el Arab, pero Irak, a pesar que había recibido armas de Estados Unidos, no pudo derrotar a Irán. Estuvieron ahí empatados una década, los dos se desangraron, los dos estaban en crisis. Decidieron poner fin a su guerra. Muy bien, entonces Irak necesitaba recuperarse. Irak vende petróleo, país petrolero, sin embargo, el precio del petróleo en ese momento, estoy hablando de 1990, el precio del petróleo estaba bajando. ¿Ya? Una razón, pues en Kuwait se estaba extrayendo demasiado petróleo y esto había pues abaratado el petróleo por la oferta y la demanda. Entonces Irak dijo, voy a invadir Kuwait. Ese territorio realmente es mío, dijo. Pero al hacerlo, provocó que la ONU condene a Irak y le exija que se retire de Kuwait. ¿Y quién saltó? Estados Unidos, que tenía intereses económicos en Kuwait. Saltó Estados Unidos y de esa manera se enfrentó contra Irak. Y a esto le hemos llamado la Guerra del Golfo de 1991. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué marcamos aquí? En el número 5. Esto ocasionó en 1991 la guerra entre Estados Unidos e Irak. Estados Unidos y 30 países más contra Irak. ¿Sí? ¿Qué abuso? Muy bien, no puede ser la A. La C puede ser. La B podría ser, ¿no? ¿Ya? La D no pasa nada, ya que esta es otra guerra en que los árabes trataron de derrotar a Israel, un país en cercano oriente, un país judío. Muy bien, entonces tenemos la C y la D. ¿Qué nos dicen los chicos? Nos dicen Castro, Castro, COVID, dirá otro, pues, eh, la C. Muy bien, así es, la respuesta es la C. Entonces, el autor de esta pregunta está considerando que la guerra Irak-Irán no es una guerra del Golfo. No tiene este nombre de guerra del Golfo. Que la primera guerra del Golfo es la guerra en el año 91 entre Irak y los Estados Unidos. Y la segunda guerra del Golfo fue la guerra por la cual Estados Unidos invadió a Irak en el año 2003. 2003. ¿Está bien? Entonces, así considera el autor de esta pregunta. ¿Por qué repito esto del autor? Porque hay textos como Historia Universal de la editorial Lumbreras, un texto muy difundido ¿no? en las academias preuniversitarias, en el cual ellos consideran que la guerra Irak-Irán es la primera guerra del Golfo. En todo caso, es un criterio, ¿no? Que ellos han tomado. El autor de la pregunta, pues considera que la primera guerra del Golfo es la guerra del 91. ¿Por qué no puede ser la B? Acá están Estados Unidos e Irak, porque dice invasión. Y sucede que en el año 91, lo que hizo Estados Unidos fue echar a los iraquíes que estaban en Kuwait. Los expulsan. Y por más que entran a Irak, ya bombardean Irak, Irak no fue invadido. Es decir, las fuerzas norteamericanas terminaron retirándose. Y Hussein, el dictador de Irak, siguió siendo el gobernante de Irak. En cambio, distinto fue en el año 2003, donde sí se produjo una invasión, ya que en este tiempo Estados Unidos entró a Irak y detuvo a Hussein, mataron a Hussein, y se quedaron las tropas de Estados Unidos en Irak por años, ya provocando un desastre en ese país que inclusive, según dicen, dio origen a la formación del Estado Islámico o ISIS. Bien, entonces aquí la C es la alternativa que, ¿no? La más adecuada, ¿ya? La B no por el término invasión. Listo, entonces, esto eh, ya lo hemos visto, ¿ya? Ahora vamos a regresar a los inicios para repasar nuevamente la prehistoria
y la Edad Antigua. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué me están anotando los chicos? Ah, ya, la C de Chichita. Ya, ah, ya. Chichita es el autor justamente de este material que ahora vamos a revisar. Ya, que seguramente es un buen material, pues, ya que es del profesor Chichita. A ver, ¿ya? Sí, claro. Ustedes ponen chapas, pues, a todos, ¿no? A mí también me pusieron chapas, recuerdo. A ver, muy bien. A ver, la primera pregunta es sobre el Paleolítico. Ya, ya, sí, señorita Katy. Ah, ya, yo soy muy democrático, no tengo nada de eso, ¿no? A ver, la primera pregunta nos lleva al Paleolítico, el primer periodo de la existencia humana. ¿Ya? Sí, ¿qué es eso? Ya, a ver, chicos, vamos a ponernos serios, pues vamos, ya cuando ingresemos ya nos relajamos una semana entera, ¿no? Muy bien. A ver, respecto al Paleolítico en el continente europeo nos están especificando por ahí, por algo. ¿En qué continente empezó el Paleolítico? No fue en Europa. El Paleolítico empezó en África, ya que el ser humano surgió en el África. Por lo tanto, pues en África se inicia el Paleolítico ya inferior, y luego cuando el hombre ya migra y llega a Europa, pues recién ahí empieza el Paleolítico. Ajá. En América, nosotros vivimos el Paleolítico también, pero el Paleolítico final, ¿no? El Paleolítico superior, ¿ya? Porque tarde llegaron a nuestro continente. Entonces, primero empezó en África, ¿sí? Luego se extiende a Asia, de ahí a Europa, y después ya llega pues a Oceanía y América. Bien, ¿qué es correcto afirmar? ¿Ya? A ver, si por ahí se nos complica, podemos recurrir a la teoría como para aclarar a algún esquemita, pero me parece que no va a ser necesario. A ver, en el Paleolítico, la economía practicada por la especie humana durante este periodo fue la de subsistencia. Correcto, ¿no? En el Paleolítico, la economía tenía varios nombres, ¿sí? Economía de subsistencia, economía depredadora, economía parasitaria, que es aquella que se basa en la cacería, la pesca y la recolección. ¿Es correcto? Así es, ahí está. Punto uno, correcto. Muy bien. En cambio, ya a partir del Mesolítico es cuando comienza a cambiar esto, ya que el hombre empieza a producir alimentos, consolidándose la economía de producción a partir del Neolítico. En el aspecto social, se evolucionó desde bandas nómadas o bandas nómadas de campamentos estacionales hasta clanes y tribus. Esto hay que ver si es correcto o incorrecto. ¿Ah? Vamos a ver. Ahí algunos están llegando a la clave. Ajá. Me dicen barquito, la B, vamos a poner ahí un punto para ver si estamos de acuerdo. A ver, en el punto 2, entonces, señalan que en lo social se evolucionó desde bandas nómadas a clanes y tribus. Esto, muchachos, es incorrecto. Es incorrecto. Porque durante el Paleolítico, que duró 2 millones de años, los hombres primitivos inicialmente estuvieron formando hordas. Con los Homo habilis formaron hordas. Así le llamo, hordas, porque con H, ¿no? Hordas, porque los Homo habilis aún no eran cazadores, eran carroñeros. En cambio, a partir del Homo erectus, dentro del Paleolítico, los erectus ya son cazadores, como los neandertales y los sapiens. Entonces ya hablamos de bandas, cuando hablamos de estos cazadores del Paleolítico. En cambio, el clan, si bien es cierto,
Es posible que el clan haya surgido a finales del Paleolítico, es algo debatible. La tribu no existe en el Paleolítico. La tribu es algo que surge recién en el Neolítico, ¿ya? La tribu es un grupo, es la unión de diversos clanes para poder proteger las tierras que ahora tienen en un tiempo en que ya ellos tienen tierras agrícolas porque las tribus son del Neolítico. ¿Ya? Entonces es incorrecto el punto 2. No hay tribus en el Paleolítico. ¿Ya? Campamentos estacionales se refiere pues a que estas bandas, por más que eran de nómades, ellos podían formar campamentos. Y como te vas de campamento y pones ¿no? un lugar donde pasar la noche, igual los cazadores pueden hacer lo mismo, con palos, los apoyan en piedras, los cubren con pieles, y ahí pasan la noche. Pueden estar ahí varios días, pero luego se van. Entonces siguen siendo nómadas, ¿ya? Ok, entonces el punto 2. A ver, allá me están preguntando sobre el orden. El orden, en efecto, así es bandas, clanes y tribus. La banda es el grupo que predomina en el Paleolítico, el clan predomina en el Mesolítico y la tribu es lo que predomina en el Neolítico. ¿Por qué digo predomina? Porque no todos los hombres en todas partes tuvieron el mismo desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, en Mesopotamia, hace 9000 años, ya habían tribus de hombres que están sembrando en Mesopotamia, pero puede ser que en el norte de Europa todavía existían bandas de cazadores, porque el desarrollo no fue el mismo en todas partes. ¿Ya? Por eso decimos predomina tal forma de organización. Ahora, pero a esa relación que compañera Katy puso, habría que agregarle uno más. Empezamos con hordas. Horda, banda, clan, tribu, ¿ya? En la comunidad primitiva. Después ya vendrán pues los estados, ¿no? Los imperios, ¿ya? Entonces, horda, y esto lo pongo, a pesar que nunca la Universidad de San Marcos se ha preguntado por hordas, siquiera eso está en los materiales de la pre-San Marcos, pero la Universidad del Callao sí preguntó por las hordas, ¿ya? Entonces las hordas se refieren a los primeros humanos, a los Homo habilis, que aún no eran cazadores. O también hordas se puede referir a los Australopithecus, que también vivían de manera similar que los habilis. Y a partir que son cazadores, ya hablamos de bandas, ¿ya? Y cuando ya dentro de ese grupo hay vínculos familiares, es decir, se consideran parientes porque creen tener un mismo antepasado, entonces a eso ya le llamamos clan, ¿no? A un grupo que se considera familia, un grupo familiar, ¿no? Que con el tiempo se hace numeroso, ¿no? Y ya en el Neolítico, pues, las tribus, cuando estos clanes se unen. Cuando se unen las tribus, ya formarán pues algún reino, ¿no? Muy bien. Los palafitos fueron viviendas megalíticas propios de dicho periodo. ¿De qué periodo? Estamos hablando del periodo paleolítico. En el paleolítico existieron palafitos. Recordamos que los palafitos eran viviendas de madera construidas sobre ríos o en las orillas de los lagos o lagunas. ¿Ya? No es correcto, Jeremy, así es, muy bien. Así es, los palafitos no son una chocita que puedes desarmar cuando te vayas. No, es una vivienda estable, permanente. Has colocado toda una base de troncos para levantar ahí pues tu casa de madera. Entonces, ese tipo de construcción es para un sedentario. Y los sedentarios los identificamos en el neolítico. En el mesolítico son semisedentarios, ¿no? Medio sedentarios, pero en el neolítico ya son sedentarios completamente y la prueba
son los palafitos, como también construcciones megalíticas como los dólmenes. Ah, y otro error que tiene este enunciado 3, aparte de decir que los palafitos son del Paleolítico, el otro error es que dice que son viviendas megalíticas. ¿Y eso qué significa? Que han sido construidas con grandes piedras. Los palafitos no son de grandes piedras, ¿no? Son de madera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Así es, Castro, muy bien. Señorita Carla, la respuesta entonces, si eso está mal, es la D. Solo la primera. Solo la primera. Corresponde al Paleolítico. Ujú. Solo la primera. Bueno, no importó esto que dice en Europa, ¿no? Pudieron haber puesto simplemente en el Paleolítico nada más. Ok, entonces ahí está, ¿no? Para recordar unas cositas sobre este primer periodo. ¿Ya? Dedo, así de surco. Muy bien, vamos a la siguiente. A ver, a ver. Del análisis de la imagen mostrada a continuación. Ya, lo que vemos en la imagen es un animal, parece un toro. eh, Dice, y del estudio de dicha época prehistórica, podemos concluir correctamente que es una, ya, entonces nos damos cuenta que es una pintura en un muro, esto es arte rupestre o arte parietal, ya, entonces observando la imagen y recordando el periodo en que se hizo esta imagen, podemos llegar a la respuesta. ¿Ya? Me dicen que la respuesta debe ser... mm, a ver, ya la mayoría me dice que es dedo. A ver, veamos. Ah, por ahí alguien dijo la A. A ver, veamos. A ver, hay que recordar que el arte rupestre, que es esto, se practicó recién a finales del Paleolítico, en el Paleolítico superior. Y esto lo hizo el Homo sapiens, o los hombres de Cromañón, como le llamamos a los Homo sapiens del Paleolítico superior. ¿Ya? A ver, ¿qué nos están escribiendo? Dicen que puede ser la A. Ya, a ver, veamos, la D. Ya, a ver, ahí siguen discutiendo sobre la A o la D. A ver, vamos por la A primero. A ver, esto que está en la imagen dice es una evidencia de caza de megafauna pleistocénica, practicada por el hombre primitivo a inicios del Paleolítico. Ya, entonces acá encontramos dos errores en la A. El arte rupestre no se hizo a inicio del Paleolítico. ¿Cuándo se practicó esto? A finales del Paleolítico, el Paleolítico superior. ¿Ya? Entonces, la A, lamentablemente, chicos, es incorrecto. Ahora, el otro error es que dice megafauna pleistocénica. Y si este animal es un toro, no es una megafauna pleistocénica. A eso le llamamos así al megaterio, el perezoso gigante, o el mamut, el mastodonte, ¿sí? Esa fauna de gran tamaño que se extinguió, era del Pleistoceno y que se extinguió con el cambio climático. Pero este animal, el que vemos en la imagen, ya, pues está vivo, ¿no? En nuestro tiempo. Ya existía en estos años. Claro, entonces la respuesta debe ser dedo. A ver, vamos por la D. No voy a hacer que haya también error allí. A ver, es una muestra, lo que está en la imagen, de una manifestación mágico-religiosa. En efecto, el arte rupestre es una manifestación mágico-religiosa, porque ellos no pintan solo para representar pues algo objetivamente o para representar la belleza, la naturaleza, sino que hay
hay una intención a la hora de pintar. Esta ha sido pregunta de Misión de San Marcos. ¿Por qué pintaban? La teoría más aceptada es la que justamente colocó San Marcos, la que dice que este arte tenía un fin propiciatorio. Es decir, ellos pintaban ya animales y sobre todo animales tasados, ya eh, como pidiéndole a los seres sobrenaturales que le permitan que esto que ha pintado en un muro de una cueva se reproduzca en la realidad. Porque ellos tienen hambre. ¿Ya? Como si en estos momentos, pues, que ya tenemos hambre, pues, dibujáramos ahí, no sé, tu pollito a la brasa, pues, tu pizza, queriendo que esto se dé en la realidad, que más tarde coma eso, ¿no? Claro, es un pensamiento mágico, religioso, son creencias, ¿no? De que lo que yo pinto se va a, a dar en la realidad. Muy bien, y además menciona la de que se relaciona a la caza a fines del Paleolítico. ¿Ya? Disculpen, dice paleolítico, y en efecto es fines del Paleolítico superior. Entonces la D no tiene ningún error, es nuestra respuesta. ¿Ya? A ver, ¿qué error tiene la D? Manifestación política. Vamos a hablar de política en este tiempo, tiempos del hombre del Paleolítico. Pues aquí no existen clases sociales, no hay una clase dominante, no hay. Pues no podemos hablar todavía pues de política. ¿Ya? Sí, esta es una pintura de la Cueva de Altamira en España, es correcto. Es una huella irrefutable del uso del fuego, pero ¿cómo probamos de manera irrefutable que acá se usó fuego, ¿no? Una prueba irrefutable sería encontrar pues en una cueva cenizas, cenizas que representan una fogata que fue creada en ese lugar, ¿no? Fue traído el fuego pues al interior de la cueva, ¿no? En cambio esto pues representa arte y pensamiento mágico religioso del hombre primitivo. Muy bien, veamos. La 3. Ah, es un texto largo. Hmm. El tema pues que se atreven, dicen, yo voy a hacer el tema, así que me voy ya al final, a menos que me pidan del texto anterior, ¿sí? En base a lo escrito, como en comprensión de lectura, tenemos que leer todo, ¿no? A ver, ¿qué dice? De lo anteriormente señalado, se concluye. Ah, tenemos que leer el texto, pues. Caballero. Ujú. A ver. El neolítico, que se traduce como el periodo de la piedra nueva, fue un término acuñado por Lubbock en 1865 para referirse a una etapa cultural. Cultural porque el término se refiere pues a que hay un mejor trabajo sobre la piedra. No es solo la piedra tallada que hacía el hombre del Paleolítico, sino una piedra además pulida. El Neolítico se da entre estos años, ¿ya? Si bien si bien el nombre hace referencia a una cuestión tecnológica, piedra nueva y ya no piedra antigua, lo importante es que es una época de grandes cambios que la humanidad va a vivir en este neolítico. A ver, va a aparecer la agricultura, la domesticación de animales, a partir de ahí se dieron muchos otros cambios, se va a abandonar la vida anterior, la vida del hombre cazador, nómade, por otro sedentario. Muy bien, una etapa determinante en nuestra dilatada historia. No solo cambios tecnológicos, sino económicos sociales. Ya acá esta línea me gusta. A ver, entonces, si solamente hubiéramos avanzado en lo tecnológico, en el tallado de la piedra, ahora tendríamos
puntas de piedra mejores para la caza, entonces seguiría el Paleolítico. Seguiríamos cazando, recolectando 1 millón de años más, ¿no? Pero no es solo un cambio tecnológico, ¿no? Son cambios económicos y sociales, porque ahora vivimos una economía de producción de alimentos y esto nos va a llevar al sedentarismo, al aumento de la población, la propiedad privada, las diferencias sociales, y así surge la civilización. Entonces, cuando hablamos de algo menos profundo como lo tecnológico, no podemos hablar de una revolución, pero si hablamos de algo, de cambios en lo económico y social, podemos hablar de una revolución. Y justamente otro autor, Gordon Childe, le llamó a esto, a este periodo, la revolución neolítica, la primera revolución de la humanidad, por los cambios a nivel económico y social. Entonces, recordando todo esto, ¿sí? Y habiendo leído el texto, pues, ¿con qué alternativa nos quedamos? A ver, me dicen que puede ser la C. A ver, puede ser la C, me dicen. A ver, leamos. El neolítico significó una revolución, ¿estamos de acuerdo? Pues logró cambiar los aspectos sociales, económicos e inclusive políticos, ya que ahora en los pueblos del neolítico, ahora ya diferencias sociales, comienza a aparecer pues un grupo de poder. Y culturales, dicen, ¿no? Por supuesto, ¿no? De avances culturales. Ya en este tiempo surge la cerámica, la metalurgia, la textilería, la arquitectura megalítica, etcétera, ¿no? En efecto, el Neolítico fue un periodo donde se vivió la primera revolución por los cambios sociales, económicos fundamentalmente. Y eso es lo que el texto anterior manifestó. ¿Ya? Muy bien, entonces la C, de acuerdo, Omar, ¿no? Kevin, Romero, Lozana, la C. A ver, el neolítico fue la etapa en la que se mejoró significativamente las relaciones sociales de producción en beneficio de la clase social dominante. A ver, se mejoró significativamente. Es decir, nos están hablando ya de una sociedad clasista consolidada, donde hay una élite que domina de una forma ya clara, ¿no? Con instrumentos, inclusive pues leyes, un ejército, y eso es demasiado para el neolítico. Eso ya sería más bien la edad de bronce, la edad de hierro o la edad antigua, ¿no? No la edad de piedra. Ujú. ¿Ya? Entonces, me parece que la C es ah, la única. Vamos a la 4. A ver, ¿qué nos dicen? Mm, a ver, en la parte final nos mencionan al autor, Federico Engels, ¿sí? El amigo de Carlos Marx, juntos los creadores del socialismo científico. A ver, en la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Muy bien. A ver, en la mayor parte de los estados históricos, derechos concedidos a los ciudadanos se gradúan con arreglo a su fortuna. Ya, mientras más riqueza tengas, mayores derechos tenían. En efecto, así era en la antigüedad. Y con ello se declara expresamente que el Estado es un organismo para proteger a la clase que posee contra la desposeída. Pues Engel nos explica que el Estado, los socialistas en general nos explican que el Estado es un aparato de poder que crea la clase dominante para mantener pues controlada a la clase baja, ¿no? Los que no tienen propiedades. Así sucedía en Atenas, en Roma, donde la clasificación se refiere a la, ¿no?, clasificación social, a las clases sociales,
era por la cuantía de los bienes de la fortuna. Igual ocurre en los estados feudales de la Edad Media, donde el poder recaía en aquellos que tenían más propiedades territoriales, feudos. Entonces, del texto exterior, ¿qué podemos eh, deducir? ¿Qué podemos afirmar? A ver, ustedes me están señalando que la respuesta, a ver, me dicen que puede ser a ver, otro valiente, ¿ya? La A también, la C, a ver, un puntito a la C también, ¿ya? Ya, por ahí el debate entonces. Ya la gran mayoría dice la A. A ver, ¿qué se desprende correctamente? Los estados tienen un sello de clase. Pues claro, de lo que hemos leído, Engel nos señala pues que en efecto los estados, eh, digamos, conceden la ciudadanía o conceden leyes dependiendo pues de las propiedades, la fortuna, las tierras que tenga la gente. Así que el Estado es la expresión política de la clase dominante. Es lo que se plantea, ¿no? Muy bien, entonces el punto uno es correcto. Punto dos, los estados no evolucionan en el proceso histórico. No evolucionan. ¿Cómo que no evolucionan? Por supuesto que evolucionaron. A ver, y esto no creo que lo haya dicho Engel en el texto anterior, ¿no? Eh, no. Los estados surgieron a inicio del esclavismo. Los estados surgieron a inicio del esclavismo. Pues la afirmación es cierta, que fue en la época del esclavismo, dentro de la edad de los metales, o la edad antigua, cuando surgen los estados, es una afirmación correcta. Ahora, la cuestión está en saber si esta expresión, si esta afirmación se desprende del texto. Si esto lo plantea Engels. Engels en el texto está señalando que los estados surgieron a inicio del esclavismo, pues no, no recuerdo haber leído eso, ¿eh? No he encontrado en el texto esa afirmación. Por más que sea correcto, no está en el texto o no se desprende tampoco de ello. Pues no, no se desprende. ¿Ya? Muy bien. Por eso vamos a quedarnos con la A. En efecto, la gran mayoría de ustedes lo había señalado. Muy bien, chicos, estamos bien, estamos muy bien. La A. Ok. 5. A ver, ya dejando ya todos estos inicios de la comunidad primitiva, ahora ya hablamos de las civilizaciones antiguas. Aquí vamos a recordar a Mesopotamia y su proceso histórico. Hay que ver la secuencia correcta de enunciados verdaderos o falsos. Verdaderos o falsos. A ver, mm, me dicen que puede ser Pecito. Ah, la B. Ujú. A ver, veamos. El imperio asirio colapsó debido a la invasión medo-babilónica. Un dato un poco rebuscado. ¿Es cierto o no? Para quien dio la B, esto es verdadero. Y en efecto, así es verdadero. ¿Ya? A ver, recordemos, ¿ya? En la historia de Mesopotamia, primero estuvo la civilización sumeria, ¿sí? Un conjunto de ciudades, inventaron la escritura, muy bien, ¿ya? Luego vino el imperio acadio, con Sargón I, quien conquistó a los sumerios, ¿sí? Y así creó el primer imperio mesopotámico. Pero ese imperio cayó porque los gutis lo derrotaron, un pueblo extranjero, los gutis.
¿Ya? Más adelante se crea otro imperio, el imperio babilónico, el de Hammurabi, y su famoso código. Ese fue el primer imperio babilónico, el del código de Hammurabi. Este imperio babilónico, el primero, cayó por la invasión de varios pueblos, entre ellos los casitas y los hititas. Muy bien, año en el norte de Mesopotamia, que fue el imperio asirio, ¿ya? El imperio más guerrero, el que más se expandió de los imperios mesopotámicos. El imperio asirio, en efecto, colapsó porque se rebelaron los babilonios que estaban dentro del imperio y los medos, ¿ya? Un reino que se encontraba en el norte de Irán, pues se aliaron medos y babilónicos y derrotaron a los asirios. Babilonia se hizo independiente, reconstruyó su imperio, le llamamos a eso el segundo imperio babilónico o el imperio neobabilónico. Y este último imperio mesopotámico cayó cuando los persas, con Ciro II, pues tomó Babilonia. ¿Ya? Entonces, la primera afirmación es correcta. La segunda, el Código de Hammurabi fue una legislación proesclavista desarrollada durante el primer imperio babilónico. Acabo de señalar que el Código de Hammurabi corresponde al primer imperio babilónico. Así que esta parte está bien. A ver, lo otro dice que el código fue una legislación proesclavista. Pro significa en favor de. El Código de Hammurabi fue un conjunto de leyes en defensa del sistema esclavista. ¿Mm? ¿Verdadero o falso? Pues verdadero. El Código de Hammurabi ya fue un código esclavista. ¿Ya? Recuerda lo que decía el código. Decía, pues, si una persona ayuda a un esclavo del palacio o del templo a fugarse, a esa persona que ayudó al esclavo, pena de muerte. En cambio, si otra persona captura al esclavo fugitivo y lo trae de regreso, entonces el amo tiene que darle un premio económico a ese hombre que trajo de vuelta al esclavo. Entonces, es un código pro-esclavista, ¿sí? ¿Ya? Un código para mantener el sistema esclavista, que era la base, pues, de sociedades como Babilonia o en general, pues, todas las sociedades antiguas. Por lo tanto, esta segunda afirmación es verdadera, ¿sí? Todo lo que está ahí es verdadero, ¿ya? No es la B, por lo tanto. A ver, las ciudades de Ur, Uruk, Lagash, Nippur fueron ciudades edificadas en la Baja Mesopotamia por los acadios. Los acadios, pues su nombre lo dice, eran de Akkad. Los acadios, con Sargón I, lo que hicieron fue conquistar Ur, Uruk, Lagash, Nippur y otras ciudades que eran de los sumerios. Estas son ciudades sumerias, que luego fueron conquistados por los acadios, después por Babilonia, etc. Estas ciudades entonces sí estuvieron en la Baja Mesopotamia, es decir, en el sur de Mesopotamia, pero no fueron edificadas por los acadios, fueron edificadas o construidas por los sumerios. Por eso, esta afirmación ya, es incorrecta. ¿Bien? Por lo tanto, la respuesta que tenemos es la C. La C de COVID. Ahí está la C. Muy bien. Un poquito complicado, ¿eh? Recordar la historia mesopotámica. ¿Ah? Eso me dice, creo, de que se hayan quedado en silencio en el chat. ¿Ya? En otras preguntas revientan el chat con sus respuestas. Ahora como que se han quedado un poquito callados, chicos. Vamos, vamos a la siguiente, ¿ya? Para recordar sobre, a ver, Egipto. A ver, allá se está reivindicando, están dando su respuesta los chicos.
Ah, ya, el punto 3 está muy rebuscado, por eso se complicaron unos. El punto 3 de las ciudades estas. Sí, pues, en efecto, ¿no? ¿Quién va a recordar, pues, a la ciudad de Nippur, la ciudad de Lagash, ¿no? Así es. Pero recordando uno, Ur, Uruk, sí, eran ciudades importantes sumerias. ¿Ya? Entonces, recordar que eran sumerias, ya pues, es suficiente, ¿no? Recordando eso. A ver, me dicen que en las 6 la respuesta debe ser beso. ¿Ya? A ver, beso, vamos a ponerle ahí su puntito. Están respondiendo que es la B. Veamos. Mm, y en este repaso también, permítanos, chicos, colocar tal vez algunos datos rebuscados, tal vez un análisis diferente, ¿ya? Tal vez algún punto que no tocamos pues en el repaso anterior, como para ensanchar pues lo que sabemos, ¿no? Ir más preparados para el examen de admisión. Porque no necesariamente nos van a preguntar lo básico de cada tema, no necesariamente. Esto básico, pues todos lo sabemos, ¿no? Por eso siempre por ahí nos viene una o dos preguntas más complicadas de algo tal vez más analítico o más rebuscado en la información. A ver, los eran comunidades campesinas en el antiguo Egipto. Sí, acá este dato también es algo rebuscado, ¿ah? ¿Ya? Pero seguramente el siguiente dato no es tan rebuscado como para compensar, ¿no? Muchas de ellas, eh, siendo muchas de estas comunidades las responsables de construir las pirámides. Muy bien, esto nos recuerda que las pirámides, como la que se ve debajo, es la pirámide de Sócer, del faraón Sócer, igual las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, fueron construidas no tanto por esclavos, porque en ese tiempo, en el periodo del Imperio Antiguo, en Egipto, el número de esclavos era reducido. Entonces los que mayormente trabajaron en la construcción de pirámides eran hombres libres, que pertenecían a unas comunidades campesinas, cuyo nombre es lo que nos están pidiendo. Durante los procesos de unificación del Bajo y Alto Egipto, una ciudad va a ser utilizada como capital en dos oportunidades. Ah, este es el dato que sí debemos de conocer. ¿Ya? Dos veces esta ciudad fue capital. A ver, recordando los periodos de la historia egipcia. A ver, primero está el predinástico, en la que habían comunidades o ciudades independientes. Luego viene el periodo Tinita, ¿ya? Cuando se dio la primera unificación, y Tinis fue la capital, ¿sí? Por eso Tinita, ¿ya? A ver, me están diciendo la D, la D como respuesta. A ver, veamos, ¿ah? ¿Ya? Eh, Muy bien. De ahí vino el periodo Menfita, cuando la capital se trasladó de Tinis a Memphis, ¿ya? Periodo Menfita. Y en el periodo Menfita es cuando se construyeron las pirámides de Egipto. Luego, este imperio menfita desapareció por las peleas internas entre Faraón y su nobleza. Ya vino más adelante otro periodo de unificación conocido como el periodo tebano, porque Tebas se volvió la capital. ¿Ya? Este periodo tebano, o imperio medio, como le han llamado, cayó por la invasión de los Hicsos, los reyes pastores. ¿Ya? Años más tarde, los Hicsos fueron echados de Egipto y Tebas volvió a ser la capital. ¿Ya? Por eso, después de que fueron expulsados los Hicsos, hablamos de un segundo imperio tebano o el imperio neotebano. Entonces, ¿cuál de estas ciudades, Tinis, Memphis o Tebas, fue dos veces capital de Egipto? Fue el centro en dos periodos de la historia egipcia. Pues, Apago la luz. Apago la luz. ¿Sí? ya, la capital fue Tebas, ya, dos veces.
Pues hay un primer imperio tebano y un segundo imperio tebano. Igual que en Babilonia, en Mesopotamia, hubo un periodo, primer imperio babilónico y segundo imperio babilónico. ¿Ya? Igual aquí entonces. Muy bien. Entonces, conociendo esto, acá va Tebas y ya no importa lo que haya en la primera parte, ¿no? Ya podemos jugar de esa manera con las alternativas. Muy bien. ¿Cómo se llamaron a estas comunidades campesinas del Egipto más antiguo? Pues se les llamó nomos. Nomos. A las comunidades se llamaban nomos. Pero con el tiempo esas comunidades evolucionan, ¿ya? Se urbanizan, surgen ciudades en su interior. Entonces, a esas ciudades, con el tiempo, también se le va a llamar nomos. Con el tiempo, esas ciudades van a tener el control de una provincia de Egipto. Entonces, a esa provincia también se le puede llamar nomos. Y al jefe del nomo, al jefe de la provincia, se le llama nomarca. Nomarca. ¿Ya? Si preguntaran por los jefes de las comunidades campesinas, podríamos decir nomarca, pero están preguntando por cómo se llamaban las comunidades. Se llamaban nomos. ¿Bien? Entonces, la respuesta que damos es beso. ¿Ya? Beso. Blitzkrieg, ¿no? Claro, Kevin. Ajá. Muy bien, la B. Mm, ya, están buenas las preguntas, están por una parte, ¿no? Complicada, pero por ahí siempre hay ¿no? Un salvavidas para poder llegar a la respuesta. ¿No? Claro, fíjate un chico pues que lee esto, dice comunidades campesinas, abandona la pregunta y pasa a la siguiente, ¿no? Pero en la segunda parte te ayuda para llegar a la respuesta. ¿Está bien? Entonces Tebas fue 2 veces capital de Egipto. Babilonia fue 2 veces capital de Mesopotamia. ¿Ya? Son los únicos casos. Todas las demás ciudades fueron pues solo un periodo, solo una vez. Bien, pasamos a la siguiente. La 7 se refiere también a Egipto. Y ahí tenemos una imagen de una pirámide, la pirámide más antigua de Egipto. Esta no es la pirámide de Keops o la de Kefren o la de Miserinos. Esta es la pirámide que mandó construir un faraón llamado, ahí está su nombre, ahí está, Soser, el faraón Soser. Él mandó construir su primera pirámide, su pirámide, ya que quería tener algo mejor que lo que habían tenido los faraones anteriores. Así es, la respuesta, ya estamos señalándolos, es la D. ¿Ya? Así es. ¿En dónde habían sido colocadas las momias de los faraones anteriores a Zoser? Habían sido colocados en unas tumbas conocidas como mastabas. La mastaba es como el primer piso, la primera plataforma de esta pirámide escalonada. ¿Sí? Tiene varios escalones, varias plataformas esta pirámide. Pues imagínate solo la primera, la de abajo. Entonces, eso sería una mastaba. Esas eran las tumbas de los primeros faraones, las mastabas. Pero Foster quería algo especial, ¿no? Quiere pues pasar, ¿no? Con una construcción que destaque. Entonces lo que hizo su arquitecto, Imhotep, es construir una mastaba sobre otra, sobre otra, sobre otra. ¿Ya? Y así el arquitecto Imhotep le dio al faraón Soser la primera pirámide, ¿sí? Como vemos, de tipo escalonada, ¿ya? Distinta a la pirámide clásica, que es aquella donde no se ven esos escalones. Escalón entre comillas, ¿no? No es como de una escalera, ¿no? Sino pues esas diferencias, ¿no? Entre una plataforma y otra. La pirámide clásica es un descubrimiento más para ya no ver esto, ¿no? Ajá, muy bien. Claro, a esta pirámide se le llama también la pirámide de Saqqara, ¿correcto, Estrada? Me dijiste. Por su ubicación.
sacar es el lugar, un cementerio. En cambio, Keops, Kefren y Miserinos se encuentran en otra zona, en otro cementerio llamado Giza o Gizeh. Yo le dije, ¿no? Que yo un día voy a ir a ver esas pirámides. Eh, o tal vez mi alma vaya pues a verlos, no sé. Ok. En las alternativas, ¿puede haber alguna que nos confunda o está todo claro? A ver. Corresponde al Imperio Antiguo, ¿sí? Las pirámides fueron construidas en el periodo llamado Imperio Antiguo o Imperio Menfita. ¿Sí? Hay otros periodos, ¿no? El Tinita, el Tebano, el Neotebano. Las pirámides corresponden al Imperio Antiguo o Menfita. ¿Ya? Y ahí vivieron pues, los faraones Soser, Keops, Kefren, Miserinos, los más recordados por sus pirámides. Antes se enterraban en mastabas. Después van a enterrarse en otras tumbas llamados hipogeos. Los hipogeos, como su nombre lo dice, son tumbas bajo tierra, son tumbas subterráneas. Ya no se construye todo ese edificio, ¿no? Sino bajo tierra, como la tumba de Tutankamón, un hipogeo. Bien, en la A dice que esto es una pirámide escalonada. En la B expresa el politeísmo egipcio y la grandeza faraónica. Pues el politeísmo, ¿cómo lo apreciamos viendo la pirámide? La grandeza faraónica. Puede ser, ¿no? Pero creo que la grandeza más lo veríamos con los faraones que construyeron pirámides más sorprendentes, como la pirámide de Keops, que es la más, ¿no? Impresionante, la más grande, que llegó a medir, ¿no? 150 metros de altura, ¿no? Ahora ya está, pues, tiene menos altura ahora. Ah, la reforma Tel el Amarniana es la reforma religiosa que hizo el faraón Amenosis IV, por el cual estableció el monoteísmo, el culto a un solo Dios. ¿Ya? La reforma monoteísta, así le llaman algunos, la reforma amarniana, porque esto se hizo desde una ciudad llamada Amarna. A ver, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente, ya que ustedes ya están leyendo la siguiente, me está dando claves ya de la 8. Muy bien, chicos, así tiene que ser. Hay que avanzar. A ver, otra vez debate en la 8. Ah, está complicada las preguntas, parece. ¿Eh? A ver, allí un compañero nos dice la A, otro la D, de dedo. La A o dedo. A ver, ¿ya? Otro punto para la D, otro punto ¿para qué? ¿Ya? Para B, besito. También tenemos a besito entonces en la competencia. A ver, la 8 se refiere a la civilización china. China, ¿ya? Recuerda que en el prospecto de admisión de San Marcos se encuentra China e India. Así que tenemos que recordar algo sobre estas sociedades. Eh, ya hemos estudiado China e India, pues agreguemos preguntas para reafirmar lo que sabemos. Muy bien. A ver, sobre la civilización china de la Edad Antigua, ¿qué enunciados son correctos? A ver, veamos. Dejaron como legado o herencia al mundo, ¿ya? A ver, otro punto para la A, otro punto para la D, ¿ya? Seguimos con los debates, muchachos. A ver, los chinos nos han dejado, dice, inventos milenarios como la pólvora, sí, claro, la pólvora es invento chino, la brújula, invento chino, el papel chino, la imprenta también chino. No, profe, el alemán Gutenberg, pero Gutenberg lo que hace es mejorar la imprenta que ya existía. Ah, pero le hizo tal mejora que la imprenta se convirtió pues en un invento realmente útil.
Estamos hablando pues de Gutenberg, siglo XV. En cambio, los chinos pues tenían una imprenta ya siglos atrás. Entonces, así es, ¿no? Hecho en China, ya como gran parte de las cosas. Muy bien. Entonces, el primer punto es correcto, es verdadero, ¿ya? Así que lo siento por los que plantearon la A, pues no, dice solo tres, ¿ya? A ver, fue una civilización milenaria, claro. La civilización china, pues, ¿no? En miles de años de desarrollo, mucho más antigua que la de la India y Mesopotamia. Ah, ya, a pesar que es milenaria, es más antigua que la India y Mesopotamia, ahí la cuestión. A ver, milenaria porque hasta ahora, han pasado miles de años y hasta ahora la cultura china se ha mantenido. Claro, han tenido que adaptarse al mundo, al momento de contactarse, ¿no?, con Occidente, pero gran parte de su civilización se ha mantenido hasta el día de hoy, solo que se ha modernizado, ¿no? Ahora, Mesopotamia, en cambio, su cultura cae, con el tiempo, pues, dominados por otros, se impone la cultura de los persas, la cultura árabe, etcétera, con el tiempo. Pero, ¿quién fue más antiguo? ¿Mesopotamia o China? Mm, pues por algo, cuando estudiamos a las civilizaciones antiguas, empezamos por Mesopotamia. Claro, Urco, ¿no? Mesopotamia. Y después seguimos con Egipto. Y recién ahí nos mandamos a China, India, y después a Grecia, Roma. Por algo hacemos en ese orden, porque es un orden cronológico de quién surge pues antes. Mesopotamia pues, le gana por unos siglos a China en lo que es pues el desarrollo de su civilización. Te recuerda que para hablar de civilización exigimos la escritura, que esté presente la escritura. Y las evidencias de escritura en Mesopotamia son más antiguas que en China, ¿no? ¿Ya? Que en la India, ¿no? Que en Egipto. Por eso arrancamos con Mesopotamia como la cuna de la civilización. Así que el punto 2 es incorrecto. ¿Ya? Punto 3, desarrollaron como parte de su doctrina religiosa el mazdeísmo. El mazdeísmo. ¿Esto qué es el mazdeísmo? ¿Es de China o de otra cultura? ¿Mm? A ver, Urco nos dice muy bien que es iraní, es de los persas, nos dice Castro, correcto, ¿ya? Es de los persas. Así es. El mazdeísmo era la religión de los persas de la antigüedad. Este nombre es porque al dios principal se le llama Ahura Mazda. ¿Ya? Es que ellos creían en dos dioses, uno del bien, uno del mal. El mazdeísmo es la vieja religión de los persas, que actualmente a los persas se les llama iraníes. Así que esta religión mazdeísta existió en el pasado de Irán. ¿Por qué digo en el pasado de Irán? Porque actualmente los iraníes pues ya no creen en esta religión. Por influencia de los árabes, los iraníes, ellos creen en Alá, ¿sí?, en el Islam. Muy bien, entonces el mazdeísmo no corresponde a la civilización china, sino a la persa. ¿Ya? Es incorrecto entonces. ¿Ya? Por lo tanto, los que dijeron la D, ya, acertaron, muy bien, es solo uno. Solo hay una correcta. Profe, no vale, pues usted metió persas acá, ¿no? Ya, y no he repasado persas de alguien, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto. No hemos repasado persas porque es un tema que no viene en examen de admisión. Solamente hemos estudiado a los persas de manera indirecta, cuando vimos la guerra de los persas contra los griegos en las guerras médicas, o en otros momentos, ¿no? Cuando pelearon contra Mesopotamia o contra los bizantinos, pues en otros momentos. O cuando pelearon contra los árabes y les impusieron el Islam, y ellos poco a poco fueron abandonando el mazdeísmo.
Indirectamente hemos mencionado estas cosas, pero no como una clase así completa, ¿no? Muy bien. Pasamos a la 9, ¿ya? A ver. A ver, antes me están preguntando qué fue primero, el taoísmo o el confucianismo. Ambas fueron doctrinas de la antigua China. Ya, ahora, se considera que los creadores de estas corrientes, el confucianismo, Confucio, y del taoísmo, Lao Tse, se considera que fueron contemporáneos. Que sí, sobre Lao Tse no sabemos mucho sobre Lao Tse, inclusive se duda de si realmente existió Lao Tse, el creador del taoísmo, ¿no? Entonces, dar con exactitud, nació en tal año, murió en tal año, no se puede, ¿no? ¿Ya? Pero entonces decimos a grandes rasgos que fueron contemporáneos. Por eso me parece que no podemos hacer un orden entre si fue primero el taoísmo o el confucianismo, ¿no? Ya que corresponden a la misma época. Nosotros lo que hemos señalado anteriormente es que en la historia china, en el periodo de los Zhou del Este, es que vivieron ya los principales sabios de China. Y entre ellos estuvieron Confucio y Lao Tse. Por eso los consideramos contemporáneos, ya que pertenecen al mismo periodo. Ya, pero otros chicos ya están en la B, ya, en la 9, perdón, me dicen que la respuesta es beso, ¿ya? Y seguro que es así. A ver, veamos. A ver, indique la secuencia correcta. La secuencia correcta, ya, de verdadero o falso. A ver, la India se desarrolló entre los valles del Hoangho y Yangtze-Kiang. ¿A qué suena Hoangho, Yangtze-Kiang? ¿A hindú o a chino? A chino suena, ¿no? Hoangho, río amarillo, ¿no? Yangtze-Kiang, río azul. Son los grandes ríos de China. Por lo tanto, el primer punto es falso. La India se desarrolló en los valles del Indo, del Ganges, del Brahmaputra, sobre todo del Indo, ¿no? Por algo el nombre. Así que no pasa nada con el primer enunciado. El brahmanismo, que es una antigua religión de la India, ¿sí? Que nos dice que hemos salido de Brahma, de este ser, ¿no? De Brahma hemos salido, unos para ser sacerdotes, los que salieron de la boca, otros para ser guerreros, los que salieron de los brazos, otros para trabajar y sostener al resto, los que salieron de los muslos, y otros para servir, los que salieron de los pies. ¿Sí? Estoy recordando las castas. ¿Cuáles fueron estas castas? Los brahmanes, los sacerdotes, los kshatriyas eran los guerreros, los vaisyas eran los comerciantes, agricultores, y los sudras eran los esclavos. A ver, el brahmanismo, entonces, con lo que planteó, ¿ya? Afianzó, en efecto, la sociedad de castas en la India. El enunciado 2 es correcto. El brahmanismo fue aquella religión de la India que sirvió para justificar la existencia de castas en la India. Las castas son estos 4 grupos que hemos dicho: brahmanes, kshatriyas, vaisyas y sudras. Te recuerda que si tú pertenecías a una casta, pues no puedes salir de la casta. Es un grupo cerrado. No puedes unirte a gente de otra casta. Son grupos cerrados. Si no lo haces, si te juntas con gente de otra casta, te castigan, te convierten en paria, te expulsan de tu casta. Muy bien. Lo demás están afirmando, ajá, que la B, ¿qué? ¿Chichita? ¿Chita? Ajá. A ver, chichita no puede ser, pues la C. Hemos dicho que el punto 2 es verdadero, ¿ya? El punto 3, a ver, para definir, el confucianismo fue una doctrina moral, un contenido religioso también, sí, es cierto, de la India. Ah, pues Confucio, el que difundió esta ética,
el confucianismo no es de la India, es de China. Claro, Lozano, es de China, ¿ya? ¿Ah? Y no inventó la confusión tampoco, ¿no? Muy bien, entonces esto está mal. Por lo tanto, a ver, me dijeron la B, falso, verdadero, falso. Muy bien, la respuesta es la B. Ahí está. La B de bueno. Ok, muy bien, sigamos. La 10. Me imagino que ustedes, como chicos responsables, ¿no? En sus estudios, tienen a la mano en su mesa, tendrán pues ahí sus apuntes, ajá, pero es entregado pues tanto los materiales que hemos trabajado el año pasado, como también estos esquemas, resúmenes, líneas del tiempo, ¿ya? Que les he entregado en el ciclo de repaso, ¿no? Eh, Aparte que seguramente tendrán pues libros, ¿no? O lo que han o el Internet, ¿no? Que tanto nos ayuda también para profundizar en la historia universal. En la 10, a ver, los chicos me están dando varias respuestas, ¿ya? La A, Alejandro Magno no me dicen, avión, ¿ya? Más la A, pero también plantean la C, uh-huh, así es, por mayoría de votos sería la A. Vamos a poner un punto a la A. A ver, ordene, ordene sobre la historia de la Grecia antigua. Allá. A ver, ¿qué es más antiguo? De lo más antiguo a lo menos antiguo tenemos que ir. A ver, entonces, si vemos la A, nos dice la A que lo más antiguo es el punto 2, la guerra entre Micenas y Troya, la guerra de Troya. En efecto, la guerra de Troya fue antes, unos 500 años antes de las guerras médicas, ¿sí? En la época en que Micenas dominaba en Grecia, el periodo micénico. ¿Ya? En este tiempo ni existían Atenas. Esparta, lo más seguro es que no existía, ¿no? A pesar que en la obra, ¿no? de Homero, en la Ilíada, se menciona Esparta, ¿no? Así que la guerra de Micenas y Troya sí es la guerra más antigua de las tres que están acá, el punto 2. ¿Ya? Aunque la C todavía no está descartada, ¿no? Veamos. Entonces, ya en el siglo V, iniciado el siglo V antes de Cristo, los griegos, con Atenas, Esparta y otros, se enfrentan a los persas en las guerras médicas, por el control del comercio en el mar Egeo, por el expansionismo persa. Muy bien. Así que sería 2 y 3. Ay, ay, ay. Entonces la respuesta es la A. ¿Ya? Muy bien. Para las guerras médicas, Atenas tiene el predominio en Grecia, fue la ciudad más rica, más fuerte, con más aliados y recursos, pero esto no le gustó a Esparta. Esparta le hizo la guerra, y a la guerra entre Esparta y Atenas le llamamos la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso. Es el mismo siglo V antes de Cristo, donde Esparta termina derrotando a Atenas, iniciándose la hegemonía de Esparta por un tiempo hasta que Tebas derrota a Esparta, luego Macedonia a Tebas, después Roma a Macedonia, y así pues en la historia uno sucede al otro, ¿no? Muy bien, entonces ahí está, son las tres guerras más importantes de la historia griega, las hemos ordenado y recordado pues quienes se enfrentaron, ¿no? Muy bien, la A. ¿Ya? Guerras antiguas preguntan, ¿no? La causa, quienes se enfrentan. Muy bien, pasamos a la 11. En esta imagen, ¿qué aparece en la imagen? ¿Mm? No es la casa de un caballero dorado, ¿ah? De Saint Seiya, ¿ya? Qué extraño ver ese anime. Es el Partenón, correcto, Lozano, el Partenón, ¿ya? El templo más importante construido en la antigua Grecia, construido por órdenes de Pericles,
el líder político de Atenas luego de las guerras médicas. ¿Sí? Una obra pues impresionante que ahora se ve así como en la imagen, ya pues deteriorada, ¿no? Por el paso de 2500 años. Muy bien, la respuesta que me están dando, muchachos, ustedes, es la C. La C, pero por ahí alguien se atrevió a decir la D. ¿Ya? ¿Quién sabe, no? Puede ser. ¿Ya? Pero mayormente me han dicho la C. A ver, indica el enunciado correcto que mejor describe a esta construcción. Ahora que ya hemos identificado la obra, a ver, veamos la C. Fue el más antiguo monumento en la Acrópolis. Recordemos este término. En una ciudad griega podemos diferenciar dos zonas especialmente. En la parte baja de la ciudad, la zona central se llama Ágora. Ágora, donde se centran las actividades de los griegos. ¿Ya? En la parte elevada de la ciudad, a esa parte elevada de la ciudad se le llama Acrópolis, a la parte elevada, ¿sí? Acro, por algo, ¿no? Y este lugar es reservado para la construcción de los templos. ¿Dónde se construyó, perdón, dónde se construyó el Partenón? ¿En la parte baja o en la parte alta de la ciudad de Atenas? Pues en la parte alta, o sea, en la Acrópolis. Así que esta afirmación es correcta. Dice, fue mandado a edificar durante el siglo de Pericles. En efecto, el siglo de Pericles es el periodo en que Atenas vivió su mejor momento. ¿Ya? Con este líder llamado Pericles que consolidó la democracia. Esta fue una época de apogeo cultural, político, económico de la polis. ¿A qué polis se refiere? No lo menciona, ¿ya? No lo menciona, pero sabemos que el Partenón queda en Atenas, en la Acrópolis ateniense. Muy bien, entonces todo lo que se ha afirmado en la C es correcto, está adecuado para la imagen que nos han puesto. A ver, veamos la otra alternativa, ¿ya? Alguien planteó la D, dedito, así que vamos a revisar la D. Fue una edificación de los arquitectos, acá nos datean, nos plantean ya nombres de arquitectos que podemos desconocer, ¿ya? Supervisados por Fidias. Bueno, es cierto, ya, es cierto, ellos fueron los arquitectos del Partenón. Fidias fue el que dirigió esta construcción. Fidias fue uno de los grandes escultores, ¿no? Además, ¿no? de Grecia, con la Atenea Partenos o con Zeus el Olímpico, una de las maravillas de la antigüedad. Pero donde está mal es en la parte final. ¿Ya? Dice que el Partenón fue destruido en la guerra contra los troyanos. ¿Ya? Pero Troya ya había caído, decíamos, unos 500 años antes, en la guerra contra Micenas. ¿Ya? Entonces, esto es una afirmación, pues, ya, por más que yo no sé, ya, sobre el arquitecto Tino, ya, sobre el escultor Fidia, no los conozco, pero la parte final ¿no? El salvavidas, nos pusieron un dato que sí conocemos, porque la guerra de Troya se vivió, pues, mucho antes. Entonces, no importa que desconozcamos estos nombres, y a veces se juega así, un dato desconocido, sumado a otro conocido, para que puedas llegar a la respuesta. A ver, Kevin nos dice, fue contra los persas. Ya, pero cuando pelearon contra los persas, en las guerras médicas, los persas llegaron hasta Atenas. Pero los persas destruyeron una Atenas, digamos, una Atenas más vieja, ¿no? Después que los persas fueron derrotados, con Pericles se va a reconstruir Atenas. Y fue en ese momento en que se levanta el templo del Partenón. ¿Ya? Claro, en base seguramente a construcciones anteriores,
pero el Partenón lo identificamos durante el siglo de Pericles, una vez que ya los persas estaban derrotados. Así que seguimos con la C. Muy bien, ahí está la C. Fue una plaza pública, no, la plaza pública en Atenas se llamaba, ¿cómo les dije? Ágora, ¿ya? No, no esto, ¿no? Muy bien, fue la parte más alta de la ciudad. No, ¿cómo le dije que se llama la parte más alta de la ciudad? Se llama Acrópolis. Acrópolis. ¿Ya? Profe, un datos que no son necesarios. ¿Cómo que no? En una pregunta de examen de admisión aparece una alternativa Ágora. Pues, eh, desconociendo el dato, nos tenemos que quedar con la duda, ¿y esa alternativa estará bien, estará mal? Pues ahora que sabemos, podemos descartarlo fácilmente. Muy bien, pasamos. Uy, ¿cuántos son? Son 15. Me había olvidado ya. A ver, 12. La pregunta 12 es sobre Grecia, pero cuando ya esta está en su etapa final, cuando ya los griegos van a caer bajo el control de Macedonia. ¿Ya? Macedonia. A ver, ya comienzan a decirme respuestas. Me dicen que la respuesta es beso. ¿Ya? Beso. Muy bien. A ver, veamos si es así. A ver, durante el reinado de cierto personaje, Macedonia, un reino ubicado al norte de Grecia, Macedonia invadió Grecia, utilizando las falanges. Las falanges son estas formaciones de soldados a pie, que utilizan largas lanzas y escudos. Las falanges macedónicas utilizaban lanzas larguísimas, de hasta más de 7 metros de largo, ¿no? Y entrenando con esto y con la caballería, pues Macedonia derrotó a los griegos, conquistó Grecia. Muy bien. Así como durante el reinado de otro personaje, o tal vez del mismo reino de Macedonia, se invadió el imperio persa. ¿Quién fue ese soberano que invadió el imperio persa? Estamos hablando acá de las guerras médicas, en la que los griegos resistieron el ataque persa. No, estamos hablando de otra guerra posterior en la cual los macedónicos invadieron al imperio persa, llegaron hasta el rincón de este imperio, hasta el Valle del Indo. Muy bien, entonces, ¿a qué personaje se refiere? Muy bien, todos contestan la B, así que debe ser la respuesta, porque confiamos en ustedes, chicos. A ver qué dice la B. Filipo II y Alejandro Magno. Así es. Filipo II fue el rey de Macedonia cuando Macedonia conquistó Grecia. Los tebanos, los atenienses fueron a enfrentar a Macedonia, pero no pudieron. ¿Ya? Después de la muerte de Filipo, su hijo Alejandro, Alejandro Magno, fue el que conquistó el imperio persa. Y durante esta conquista, la cultura griega se difundió por Asia, por los territorios del imperio persa, y se mezcló la cultura griega con la cultura de estos pueblos orientales, surgiendo una nueva cultura que llamamos helenismo. Y esto ha sido pregunta de admisión de San Marcos, lo del helenismo, ¿no? Muy bien, ¿ya? Pasamos a la siguiente, la 13. A ver, esto nos lleva a Roma. Durante la etapa republicana, el encargado de gobernar, ¿quién fue? Recuerda que Roma pasó por varias etapas. En la monárquica hay un rey. En la republicana había un senado, habían cónsules y habían otros magistrados. Y en el imperio hay un emperador que concentra todo. Durante la república, ¿ya? ¿Quién entonces se encargaba de gobernar el Estado? Como dice gobernar, ¿ya? Este término lo puedo reemplazar por ejecutivo, ¿sí? El poder ejecutivo es el que gobierna, ¿no? Entonces, ¿quiénes tenían las funciones ejecutivas en la República Romana? Pues el Senado
No, veía la parte de las leyes, veía la parte de las relaciones exteriores. En cambio, el gobierno de la República Romana estaba en manos de dos cónsules, dos cónsules, ¿ya? Y en la parte final nos dice, aquellos que se encargaban de impartir justicia eran los pretores, así es, que podemos traducir o reemplazar por juez en nuestro idioma. Muy bien, ustedes han dicho que la D, estamos de acuerdo, ahí está la D, ¿ya? Los cónsules. Muy bien, ¿no? Ya siempre hay que ir recordando estas autoridades, ¿ah? Porque viene, la República Romana viene bastante en examen de admisión. La monarquía romana, pues nunca ha venido hasta ahora en examen de admisión. El Imperio Romano también viene, pero menos que la República Romana. Y en la República están todos estos personajes, ¿ya? Dictadores, cuestores, el tribuno de la plebe, que vino 2 veces en pregunta de admisión, ¿sí? Aquel elegido por la plebe para que los represente, para que los defienda, utilizando el poder de veto, es decir, de poder anular cualquier decisión de cualquier autoridad, los tribunos de la plebe. Tiene el imperio y la república en el tema Roma, pero más viene república. Os digo, ¿no? Ya hay que repasar un poquito más la república y luego el imperio. Y si no repasas la monarquía, creo que no hay mucho daño, ¿eh? No hay mucho daño. 14. A ver, tenemos 3 emperadores y qué es lo que ocurrió durante sus reinados. A ver, me dicen que debe ser la B, la respuesta que chequeamos. A ver, en orden. Más antiguo es César Augusto, el primer emperador que tuvo Roma. César Augusto, a ver, mm, según su compañero, es 2B. César Augusto con... no. Cuando César Augusto, o Octavio, como también le hemos llamado, es el emperador, Jesús nace. Jesucristo nace, pero no fue crucificado todavía. Cuando Jesús fue crucificado, en el año 33 después de Cristo, pues el emperador era Tiberio. Tiberio es el segundo emperador, ¿ya? Así que Tiberio va con la crucifixión de Cristo. Él no lo crucificó, ¿no? Pero lo hizo su gobernador, Poncio Pilatos. ¿Ya? César Augusto lo vamos a relacionar con otra alternativa. ¿Ya? A ver, ya están cambiando los chicos, la C o la D. ¿Ya? A ver, a César Augusto lo vamos a relacionar con, a ver, ¿con qué? Con, mandó justificar literariamente la grandeza de Roma. ¿Qué se refiere con esto? A que en tiempo de César Augusto hubieron escritores que trabajaron para él. Uno de ellos fue el gran Virgilio, el autor de la Eneida, que recuerda que en obras como esta se da a engrandecer a Roma, ¿ya? Que Eneas, que se salva de la caída de Troya, que llega pues a la península itálica, a Lacio, ¿no? Con su hijo, dejan descendencia. Entonces quieren señalar ellos que los romanos son descendientes de los troyanos, ¿ya? De los troyanos. Eneas era hijo de una diosa, ¿recuerdas? Pues, y con la leyenda de Rómulo y Remo también engrandecen pues a los romanos al decir pues que Rómulo y Remo eran hijos de otro dios, el dios Marte, ¿no? Entonces, te crean estas